Ya es hora. Vamos a ver cuántos hay. 19 personas, aún nos hacen falta, pero no hay ningún problema. Entonces vamos a iniciar. Y la agenda del día de hoy es crear los roles. Si ustedes se recuerdan, yo lo voy a poner aquí a la agenda. Que es una agenda de hoy. Acabo de tener por acá. Esperen un momento, jóvenes. Lo voy a volver a imprimir. Ok, listo, jóvenes. ¿Sí? Entonces tenemos para el día de hoy que es la parte que es una última clase antes del examen parcial. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, licenciado, sí se le escucha. Ok, gracias. Muy amable. Bueno, y recordar que el día lunes tenemos la evaluación. Adicional a ello, el día de hoy vamos a seleccionar los roles que se les va a indicar cuáles van a ser los roles de cada uno de los integrantes del grupo para que ustedes los puedan asignar y que de una vez pues ustedes seleccionen y envíen a través del chat al licenciado César, al licenciado Gerardo, para que él pueda ya identificar a cada uno de ustedes qué rol van a tener dentro del equipo de trabajo, del grupo multidisciplinar. Y también, pues, indicarles que la evaluación del día lunes, qué es lo que va a conllevar. Aspectos generales, ya algunas preguntas, ustedes ya han socializado con algunas de esas preguntas que van a estar incluidas dentro de la evaluación y van a haber una que otra pregunta también sorpresas. ¿Qué es lo que vamos a visualizar o qué es lo que se va a consultar de lo que hemos conversado? Uno de los aspectos es la parte de lo que es cómo se define la investigación. Voy a cambiar
Esto. Ya. Es cómo se define la investigación, cómo comenzamos a investigar esos pasos que dimos al inicio, qué es lo que se realiza en las rutas de cada una de las investigaciones, tanto en la parte cuantitativa como cualitativa y, por supuesto, la parte mixta. ¿Cuáles son las diferencias entre esas rutas de investigación? Adicional a ello, cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas, cuál es el punto de partida de cada una de las rutas, cuáles pueden ser las fuentes o ideas para una investigación, necesidades de afirmar o precisar la idea de investigación, los conocimientos o antecedentes, ¿sí?, de estudios previos. Si se recuerdan, el estado del arte es algo de los principales que tenemos que tomar en consideración, así como ver los ejemplos que nos da el libro, ver esos ejemplos que nos da el libro al respecto, y la parte del planteamiento del problema en las distintas rutas de investigación, cómo podría ser. El libro les da parte de diagramas, como ustedes pueden visualizar esa parte, y que el diagrama inicial de cada uno de los capítulos mejora esa visualización y conocimiento al respecto. Cómo se plantea un problema, qué técnicas utilizaron para poder definir el problema, si utilizaron algún ejemplo del libro. No olvidar algo importante, es que tienen complementos de capítulos en la parte virtual del libro. ¿Se recuerdan? Está hasta el capítulo, creo que 11 o 12, y entonces no olvidar que también ahí tienen lecturas complementarias y pueden venir preguntas al respecto sobre esos capítulos, que son complementos adicionales. No lo hemos visto, pero sí tenemos que tener como la lectura y la idea de cómo elaborar un marco teórico. No lo hemos aplicado. ¿Por qué? Porque en realidad el marco teórico tenemos que tener bien fundamentado lo que es la parte del estado del arte. El estado del arte nos va a servir para poder extraer todo lo más importante de aquellos textos, teorías o libros que se han investigado y que van a ser funcionales en cierta parte para nuestra investigación. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizar cómo lo realizaron ellos, qué rutas siguieron para poder llevar a cabo la investigación que ellos querían, y probablemente a la investigación que ustedes están realizando les pueda servir, o que ustedes mejoren esas rutas de investigación que ellos aplicaron o esas técnicas también que aplicaron a esa investigación. Entonces es muy importante que la persona que ya seleccionaron el dato, y algo muy importante, solo esperen un momento, voy a cerrar la puerta, esperen un momento. Ok, listo. Entonces, algo muy importante que se dijo en la otra clase del otro salón, en la clase anterior, y fue que si ustedes, por ejemplo, ellos plantearon un problema, y el problema, o sea, ellos identificaron un problema y que la idea de su investigación era por qué la población emigra de la periferia, emigra a la metrópoli para poder mejorar sus ingresos, etc. Buscaron estadísticas y no han logrado encontrar. Y sí puede haber, pero
les ha costado bastante el encontrar información o referencias al respecto. Entonces les dije que sí es posible hacer, digamos que sea una investigación que no existan datos, sí se puede hacer. El problema está que el semestre no nos alcanza. Les daba el ejemplo del EPS, por ejemplo. El EPS inicia desde mayo. En mayo reciben cierta capacitación los alumnos como repaso de aquellos aspectos fundamentales que van a llevar en el EPS. Y siguen llevando ciertas fases como parecidas a las que estamos llevando acá, que entregan como un plan, que entregan cómo hacer su marco teórico, etcétera. Y al final, o sea, en noviembre, ellos van a campo y van un mes. Imagínense ahí desde mayo. En noviembre van todo el mes y ellos tienen que entregar un informe preliminar en diciembre. Luego les entregan correcciones, las hacen y la otra entrega no sé si es en febrero o marzo y así se van. Son como 3 revisiones. Imagínense el EPS para que ustedes se puedan graduar. En teoría se lleva entre 1 año o año y medio. Y acá estamos, que ya estamos en febrero, casi a la mitad de febrero, y solamente tenemos aproximadamente 3 meses. ¿Sí? Entre la Semana Santa, las evaluaciones, etcétera, solo tenemos 3 meses. Entonces, les indiqué que el estudio sí se puede realizar. No les estoy negando, pero ellos tienen que tener los recursos para poderlo hacer, porque hay que hacer notas. Digamos, si ellos quieren hacer una encuesta de cierta población en específico, hay que elaborar las notas, tienen que ir firmadas por la decanatura, por mi persona, hay que ir a tener reuniones con el COCODE para explicarles cuál es el objeto del estudio, hay que reunirse con el representante, si fuera un lugar que no fuera un municipio, un centro poblado, el representante o el alcalde auxiliar, en fin. Y eso, si ustedes tienen el tiempo de hacerlo, no están trabajando, entonces lo pueden hacer. Pero hay que tomar en cuenta que sus estudios deben de contar con la información, si no, ustedes mismos están encontrando un obstáculo y hasta pueden perder el curso. Espera un momento. Ok. Entonces, la parte del marco teórico vamos a entenderlo desde el punto de vista de que vamos a visualizar cómo cada grupo fue integrado por aproximadamente 7 personas, ¿verdad, licenciado? Creo, si no estoy mal, que hubieron algunos grupos que quedaron con 8, pero sí, en su mayoría eran 7. Eran 7, ok. Y acá al parecer hay un grupo que no sé si al final lograron completarse todos, porque o es solamente en el otro salón donde tenemos inconveniente. Lo que pasa, licenciado, es que algunas de las personas ya me mandaron correos electrónicos por esto, de hecho, pero algunas de las personas que están siendo integrantes de los grupos todavía no se han logrado localizar o establecer comunicación con estas personas, y por lo mismo es que los compañeros tienen como que la incertidumbre de si los grupos van a estar completos con todos los integrantes o qué van a hacer, porque hay algunos nombres que me mandaron por correo electrónico el día de ayer de las personas a las que todavía no han localizado, con las que no se han puesto de acuerdo, y no sé si tal vez podemos poner como una fecha límite para no perjudicar a las demás personas. Es el parcial, Gerardo. Ah, perfecto. El parcial. El parcial ahí vamos a tomar en consideración solamente aquellas personas que se evaluaron. Las demás, pues ya no las tomamos en cuenta. ¿Ok? Sí, Gerardo. Si ese es el caso, será prudente hacer la delimitación de los roles que van a cumplir los integrantes de los grupos. ¿No será mejor hacerlo después del parcial cuando ya sepamos cuántos integrantes van a tener en total cada grupo?
sí, sería bueno, solo les voy a explicar cuáles van a ser los roles para que ellos tengan en mente quién podría ser de las reuniones que ellos ya han tenido. Pero sí, muy prudente. Gracias por la observación. Ok, entonces el marco teórico va a servir en realidad porque la persona y dentro de los roles hay un especialista. Ese especialista, en teoría, fue quien investigó con antelación el tema y tendría que tener, o sea, documentación o cómo él asegura que esa investigación se puede lograr a dar. Entonces, eso es muy importante, por eso es que se va a llamar el especialista. O sea, de donde ustedes seleccionaron el tema, esa persona es especialista. Por ejemplo, Héctor Paz, ¿estás por acá? Sí, licenciado. Ok, listo. ¿Tu grupo qué tema y de qué persona fue quien tomaron la decisión para el tema que se escogieron en la clase anterior? Que fue sobre la cultura financiera y los jóvenes de la escuela de economía. Ah, ya. ¿Y quién fue ese tema? Y fue de la compañera Erika Morales. Erika Morales, ¿y está por acá? Ah, sí. Ok, entonces tú en el grupo, o sea, para que se vayan dando una idea, pues entonces a ti te correspondería, por ejemplo, ¿sí? El rol de especialista. ¿Por qué? Porque tú estás más empapada del tema, hiciste esta investigación, si es que se quedan con ese tema, ¿ya? Aún lo pueden, o sea, ustedes pueden cambiar, o sea, ya el día miércoles, bueno, ahora ya están, solo espérenme, vamos a ver cómo quedamos con las evaluaciones, si no tenemos cruces de evaluaciones al respecto. Y aquí está. Vamos a ver el calendario. Bueno, ahorita les envío el link para la plataforma, ¿sí? Entonces tengo el calendario. La evaluación es el 13 y el 15. Bueno, el 15 bien, tienen desarrollo industrial, ¿verdad? Es decir, que no vamos a tener clases. El viernes 17 no tienen evaluación, pero ese viernes sí tenemos actividad, ¿verdad, licenciado Gerardo? Licenciado Gerardo, el 17 sí tenemos actividad, ¿verdad? Sí, está revisando el calendario. Ok, no hay problema. Bueno, luego tenemos clases el 20. Y el 20 no hay ningún problema. Sí vamos a tener clases. El 22 tampoco hay problema. Y la última que ustedes tienen es el 23. Sí. Entonces no hay ningún problema. Listo. ¿Cuántas personas son las que tienen cruce de evaluación, licenciado? Sí, Gabriel. Casi no te escucho. ¿Por qué no le escribes? ¿Te parece? ¿Cómo vas en bus? Sí, Alicia.
Lick, yo creo que lo que ella quería decir es de que ya no se nos cruzan, ya que su examen es primero, de 6 a 8 o 7 y media creo que sí, las de 8 a 10 es el micro, entonces ya no se nos cruzaría, sino que nos iríamos de corrido. Van a tener las dos. Sí, Lick. Vamos a ver, dice... de 8, es cierto. Tienen razón. No había visto eso. Bueno, así que estudiar. Listo. Bueno, entonces solo sería el día miércoles de la próxima semana que no tendríamos clases porque ustedes tienen evaluación de desarrollo industrial. Y ahí pues seguimos normal. Entonces el viernes creamos los roles y ya voy a tener, si puedo, de una vez las notas de su primer parcial para que sean publicadas. Y también se les va a estar publicando las notas de los Kahoot y la última evaluación que ustedes tuvieron, para que ustedes, y también de las tareas. Ahí poco a poco se les va a ir dando para que ustedes vayan enfocándose en cuánto necesitan, porque muchos, no les gustan los 100 puntos. Algunos dicen 61, lo demás es vanidad. Y ustedes sabrán cuánto van a querer. ¿Ya? Ok. El capítulo 5 es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque ahí es donde se define la parte del alcance de la investigación y no solamente en la parte cuantitativa, lo que es lo exploratorio, lo descriptivo, lo correlacional o explicativo. Ya en las próximas clases se va a ir enfocando en estos aspectos para que ustedes lo vayan comprendiendo y que no tengan ninguna dificultad. En sí, como tenemos que ir avanzando, pues entonces se evalúa hasta el capítulo 5. Tiempo no nos ha dado de poder hacer todas las prácticas que hay que hacer para estos capítulos, pero pronto lo vamos a hacer. Lo que sí me interesa es que ustedes me indiquen si van aprendiendo o no, o si van enfocándose en el curso para que reforzar esos aspectos que más nos hacen falta. Hay cosas muy importantes como los objetivos. Cuando lleguemos a esa parte de determinar los objetivos, tanto generales como específicos, son fundamentales. ¿Por qué? Porque de ahí es la guía, como se los indiqué en la clase anterior, para que su estudio sea investigado de una forma correcta. Y que al final nosotros tenemos que dar resultado de esa investigación. Respecto a los objetivos que tenemos. Entonces, listo. Vean, anotando, ¿sí? El primer rol que debe existir en uno de los grupos, por supuesto, es el coordinador. Pero debe de existir una persona que vaya a ser como subcoordinador. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, o sea, puede pasar que o alguna emergencia, Dios lo quiera, pero existe otra persona que puede responder al respecto. Entonces es necesario que exista un coordinador y un subcoordinador. ¿Sí? Listo. Como el siguiente rol sería el investigador de recursos. Ese investigador de recursos, espérenme un momento, por aquí los tenía todos. Sí. Ok, entonces, listo. Bueno, el investigador de recursos va a ser la persona que, o sea, ya teniendo el tema, ya teniendo delimitado el problema,
y siempre hacer esa relación. Si no lo lograron, o sea, identificar de una mejor forma, o sea, digamos que la causa, cuáles eran los efectos que proporcionaba, que eso es importante. Si ustedes desean hacer una lista, esta es una causa y cuáles son sus efectos. Entonces viene este rol que es el investigador de recursos, y donde esta persona, bueno, si esta es una causa, voy a investigar, o sea esa causa, dónde puedo encontrar esa información y los efectos. Sí, esto puede ser un efecto o poder agregarlo. Ojo, ¿sí? Se les va a dar ya a partir de la otra semana como el cronograma de las fechas que tienen que ir a entregar como grupo. Y siempre enfocándonos en que no va a haber, o sea, prórroga, porque ya están trabajando en grupo, entonces tienen que ser más responsables. La regla al inicio, si ustedes se recuerdan, de forma individual era que si lo otorgaba al día siguiente o con retardo, pues iba a valer el 50%, y ya si se pasaba más de un día, pues entonces lo que iba a suceder era que no valía puntos, pero ustedes habían entregado la tarea. Entonces, ya ahorita de forma formal, ya estando en el grupo multidisciplinario, tienen que entregar las tareas. Entonces, el investigador de recursos va a hacer eso, ¿sí? Pero no quiere decir que solo él va a hacer eso, porque van a haber otros roles que les va a corresponder a apoyar, porque si no, no salimos, si le dejamos solo la tarea a él. El especialista del tema, como ya lo dijimos acá en este caso, por ejemplo, sería Erika, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella descubrió en algún momento que sí podía ser viable, dónde poder encontrar los recursos, la información, el estado del arte, por ejemplo, si ya tiene algunos estados del arte, para ir viendo qué estudios y cómo lo realizaron. Entonces ella les puede decir, bueno, en tal libro o en tal investigación encontré esto, entonces nos podemos quedar. Léanselo y vamos a ver qué aportes tienen ustedes o qué podemos extraer de cómo lo realizaron ellos para poder mejorar nuestra investigación. Ese es el especialista del tema. Existe otro rol que se llama implementador, ¿sí? O el que aplica o el que es editor. Aquí es importante aquella persona, y me he dado cuenta que en varios grupos pues existe aquella persona que sí captó la parte gramatical del idioma de español. Y entonces, como hay que revisar el trabajo, por aquí escribieron en el chat. Entonces, la parte gramatical, que esté bien, que tenga hilo conductor, hay que ir leyendo o ir mejorando los párrafos para que tengan hilo conductor, y no que exista, estamos en antecedentes y pasamos a una parte que es actual. Estamos en el capítulo de antecedentes, pues tienen que ser antecedentes. Y guiar al lector con un hilo conductor adecuado. Ese sería el implementador o aplicación de edición. Va a existir otro que se llama monitor evaluador. Este monitor evaluador es, por ejemplo, Erika les dio una tarea, les dijo, léanse esta parte. Entonces, este monitor evaluador tiene que como recolectar todo aquello por eso se llama monitor evaluador. Ahora, no, vos esto, disculpa, pero esto no aporta. ¿Por qué decís vos que aporta? Pues fíjate que, pues entonces puede ser que sí. Entonces, identifica bien a través de tu minuta, ¿ya? Donde la página donde lo podemos encontrar y poder verificar. Y va a existir, ahí estamos, con el monitor nos quedamos. Con el monitor nos quedamos, ¿sí? Entonces,
De esa forma ustedes van a distribuir los roles. Como son varias personas, vamos a ver, aquí hay 8 roles. Entonces, ustedes tienen que distribuirse ahí, o sea, esa parte del trabajo. Todos deben de colaborar, porque así se les asignan tareas y así ustedes tienen que trabajar. No sé si tienen alguna duda. Sí, licenciado, usted mencionó que son 8 roles, pero yo apunté 6. ¿Será que los puede repetir, por favor? Espérame un momento, ya sé por qué. Espérame un momento. O sea, este es uno, este es otro. Ya. Bueno, coordinador, subcoordinador, 2. Investigador de recursos, 3. Aquí está. No me surgió el correlativo. Tienes razón. Son 6. Entonces, el 4 es especialista en el tema. El 5 es el implementador. Y el 7 es el monitor evaluador. Gracias. Sí, tienes razón, no me funcionó. Solo esperemos un momento. Listo. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí, Augusto, Fidel. Dentro de los 6 puestos que dio, agregó un séptimo, que es el implementador, pero no sé si podría como explicarnos a qué se dedicará o cuál será su rol. Vuelvo Por favor, a repetir ahorita, claro. Ok. En sí fue Augusto Fidel, ¿verdad? Son 6, estimado Augusto. Lo que pasa es que yo tenía una lista y el correlativo no fue, o sea, me confundí con el correlativo. El primero es el coordinador. El coordinador, pues, es el que va a coordinar, pero no quiere decir que él vaya a hacer el trabajo. Y sucede en muchas ocasiones de que el coordinador es el que le dejan casi toda la tarea o la responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades y tenemos que ser fieles al grupo. ¿Y a qué me refiero con fieles? A que aportemos y seamos colaborativos con los compañeros. Ha sucedido que los compañeros han tenido dificultades siendo coordinadores porque los demás compañeros no responden, hacen sus chats y no responden, o les mandan correos, tampoco los visualizan. Entonces, al final, el coordinador tiene que velar porque la carreta, pues, o sea, se lleve de buena forma. Y si ustedes tienen dificultades con algún integrante, levanten una acta, me la envían, donde tal persona ya se le indicó varias veces, adjuntan ahí los correos o los chats, y entonces, pues bueno, le damos de baja a esa persona, porque tenemos que colaborar con el grupo.
El subcoordinador pues le va a ayudar a ver esa parte. Por eso es que no estoy dejando solamente a un coordinador. El coordinador y el subcoordinador son los que van a tratar la forma de que todo esto se lleve en buen orden. Pero un coordinador no es solamente asignar tareas, también tenemos que dar el ejemplo y de apoyar. Y es que eso sucede también en ocasiones que varios integrantes de grupo se molestan porque solo asignan y ahí los dejo. No tiene como una retroalimentación y el coordinador tiene que ir más allá. Es como si fuera un líder. Entonces el líder no solamente designa, sino que apoya y le dice a la persona cómo debe hacerse de una mejor forma o revisar lo que entregaron y corregir. Entonces no es solamente designar. Bueno, ahí estamos, asignemos de una vez el trabajo. El editor ni siquiera que le haga caso. No. Entonces, ¿por qué? Porque aquí vamos a revisar trabajo por trabajo. ¿Cuántos grupos salieron de este salón, licenciado Gerardo? Ahorita le digo, Dick. Tengo 4 apuntados, Leo. 4, ok, van a ser 4 grupos. Ya, entonces, esperemos que con el primer parcial sigan quedando los 4 grupos. Si no, pues entonces, el que no se evalúa, asumimos que no va a continuar. Entonces, eso va a ser como el primer filtro y a partir de ahí, pues, vamos a darle viaje. También el día viernes vamos a tener, recordándome que es uno de los puntos que tengo acá y que no se me olvide, vamos a visualizar un video para que ustedes puedan ver cómo es una investigación cualitativa. En economía se tiene como el mito de que solamente cuantitativa, o sea, una investigación cuantitativa se puede realizar y yo les voy a demostrar que no es así. Entonces ese viernes ahí se preparan ahí con palomitas de maíz o Coca-Cola, invitan a sus familiares y dicen, vamos a ver un video ahí de una investigación cualitativa. Y bueno, tenemos el investigador de recursos que sería el 3 y ese investigador de recursos ya desde el planteamiento del problema ya se puede iniciar. Como ya tenemos el problema principal y cuáles son sus causas, ver si en realidad las causas que tenemos son las que están afectando al problema o los que están causando el problema y cuáles son sus efectos. Por eso les decía que en una tabla ustedes pueden colocar las causas, el efecto o los efectos que pueden darse. Entonces es muy importante tomar en consideración eso. Ese es el tercero. El cuarto va a ser especialista en el tema. Es de donde seleccionaron. Por ejemplo, Augusto, ¿qué tema fue el que ustedes seleccionaron? Augusto, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Es el mercado laboral para las personas que no poseen estudios universitarios entre las edades de 25 a 35 años de edad en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. ¿Y quién fue el que propuso ese tema? Bueno, sí, era mi tema. Yo lo propuse. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, tu persona es el especialista. ¿Por qué? Porque, o sea, ya investigaste con antelación, tenés cierta bibliografía ya identificada, sabes dónde van a encontrar la información, ¿sí? Y lo importante de este curso
es que ustedes van a presentar las bases de datos de donde ustedes van a obtener la información o de donde la obtuvieron. ¿Y por qué? Porque esas, o sea, vamos a crear un drive, ahí las van a subir para verificar de mi parte si ustedes están extrayendo los datos de esa base de datos. Entonces, tomen en consideración eso. Ya estoy platicando para ver si es posible que ustedes puedan agregarse a un curso de Python. La persona pues me indica que sí, realmente debe utilizar al menos 1 hora diaria para que ustedes tengan una noción de ese programa. Pero aquellas personas que laboran se les va a dificultar porque ya está el curso, solo es que me den autorización para que ustedes puedan agregarse. Y entonces, si me dan autorización que ustedes se pueden agregar, va a ser de 8 a 9. Pero como sé que la mayoría trabajan, ¿quién de acá trabaja? Gabriela, la mayoría trabaja, ¿sí? Entonces, por eso. Y voy a ver si esta persona puede realizarlo 1 hora por ciertos días, porque si no nos vamos a atrasar también en el curso. O tomar varias horas o pedirle al otro licenciado que si me da cierto día de la clase, digamos, yo voy a dar lunes todo el horario de 5:30 a 8:30 y que él dé el otro día, todo el. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes puedan manejar una base de datos a través de estos programas, porque está R, está Python, está SPSS, puede estar Stata, pero el problema de Stata es que tiene que tener una licencia. Tanto R como Python, entonces tienen la gratuidad a cierto nivel, y para manejar una base pequeña, pues, o sea, no es necesario que ustedes tengan una licencia. Sí, Estefan. No, perdón, se me había bajar la mano. Perdón. Ok. Sí, Gabriel. Perdón, en mi caso usted mencionaba ahorita de que iba a hablar con el licenciado para que a usted le diera parte del curso. En mi caso, yo recibo microeconomía y el licenciado Edson termina hasta las 8:30. Eso se dificulta. Entonces tiene que ser en el horario que es, digamos, el viernes, que es de 5:30 a 7. Vamos a tener que hacerlo así. O sacrificar ya, digamos, un sábado o un domingo para que les pueda dar. Tengo que planificarlo bien para que ustedes no los afecte en realidad, no los afecte en sus estudios. Pero también quisiera ver su anuencia, si ustedes están anuentes a poder recibir este curso. Al menos lo introductorio, para que lleguen a saberlo perfectamente y que les guste, porque en la actualidad los economistas les están exigiendo el manejo de bases de datos. Y si se dan cuenta, ahora hay un montón de maestrías al respecto del Big Data. Entonces, ustedes decidirán, o sea, vamos a elaborar una encuesta de aquellas personas que deseen, se les va a dar los horarios y ustedes responden sí o no, y por qué sí o por qué no. ¿Les parece? ¿Alguien de acá ya sabe Python? Nadie.
¿Qué fue lo que les dimos en AFR, creo yo, verdad? En Mac. No, porque ya no nos dio tiempo. Yo me recuerdo que sí. No, licenciado, ya no da tiempo. Ya no dio tiempo. Bueno, entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Se puede dar o no se puede dar? Buenas noches. De parte mía, yo sí lo recibiría, no importa el horario y sí estoy interesada. Ok. Listo. ¿Los demás qué piensan? Sí, licenciada, igualmente. Solo 2 personas. Con 2 personas no voy a poder tomar la decisión. El interés mutuo, licenciado. Bueno, ok. Listo, continuamos con los roles, ¿sí? Eso los tengo acá. Y, bueno, este sería el especialista en el tema, quien ya tiene mayor cantidad de información o sabe dónde poderla conseguir para poder mejorar el trabajo. El implementador, que es el que creo que preguntaba el compañero, el implementador o aplicación de edición es el mismo, ¿sí? Implementador, aplicación de edición. Esta persona es quien va a recolectar la información de lo que ustedes investigaron y velar de que sea consistente. ¿A qué me refiero con consistente? No puedo decir la inflación de Guatemala es alta. ¿Cuánto quedó la inflación? Como buenos economistas, ¿cuánto quedó la inflación sin ver en la web? Yo que me recuerdo quedó casi al 9 o 10, algo así. Ah, ok, tienes una idea. Ok. Entonces, tengo que identificar cuánto es y de dónde saqué ese dato. No puedo decir la inflación de Guatemala es alta o es baja. Tengo que identificar cuánto es. Por ejemplo, la pobreza de Guatemala es alta o es media. Yo tengo que identificar el dato. ¿Por qué? Porque eso le da consistencia a la información. A veces, como se los ha indicado, a veces describimos cómo nos expresamos. Pero ya en una investigación, pues tiene que ser ya de forma científica. Y no cometer ese error de describir o escribir en primera persona. Eso es realmente uno de los primeros errores que a veces se comete. Pero hay que tomar en consideración, digamos que también le digan, la población de Guatemala, los hogares, muy pocos hogares tienen servicio de agua. Eso no lo puedo decir. Tengo que confrontarlo con información verídica. Tengo que ir a mis fuentes primarias y este rol es muy importante. ¿Por qué? Porque es el implementador de que va a ser como el filtro de toda esa información de la que se va a agregar al trabajo y que sea consistente. Eso no indica que los demás no sepan qué fue lo que se agregó, porque pueden tener, o sea, como es un grupo multidisciplinario, puedan tener dificultades en agregar un tema o no. Entonces, en ocasiones, a veces es mejor consensuarlo y
tomar la mejor decisión. Entonces, por eso les digo, no podemos decir alto o baja o mucho, un poco, todo eso no lo puedo demostrar en el trabajo. Tengo que identificar cantidades. Y el último, que es el sexto, que es el monitor evaluador. Este monitor evaluador, indicamos que iba a estar monitoreando que todos entregaran, o sea, lo que se les había designado, que lo entreguen y que va a evaluar si realmente corresponde a lo que se le pidió. Es decir, no, mira vos, esto no es lo que se te pidió. ¿Por qué vos decís que es esto? Por tal. Puede ser que sí, no. Anda otra vez a hacerlo porque esto no te va a pasar. ¿Ya? Ok, entonces estos son los roles, los 6 roles que identificamos para cada uno de los integrantes del grupo. No sé si ahora sí quedamos claros. Dice Wilhelm ahí que yo creo que él se refiere a expresarlo no solamente también en números, puede expresarse también con porcentaje. O la inflación, creo que decía Wilhelm. Según Google dice que 3.3 ritmo inflacionario por región. Ok. 3.3 por región, al ritmo inflacionario del mes de diciembre 2022, 9.24, es el más alto de los observados en los meses de diciembre del periodo 2015-2021. Ok. Según Google, ¿quién determina la inflación? Es el Ministerio de Finanzas, el de Agricultura, el Vanguard. ¿Cuál es el ministerio que determina la inflación? ¿O la entidad que determina la inflación? Ahí lo saqué del INE, porque también está el del Vanguard, pero el del INE fue el que jalé. Ok. Hay algo muy importante, y se los voy a mostrar. Qué bueno que está saliendo esto, porque son cosas que tenemos que mejorar como investigadores, ¿ya? Pero está bien, o sea, lo que tú identificaste es excelente, pero les voy a mostrar algo. Me voy a meter a la página de Vanguard y le voy a colocar que necesito que la inflación. Para los que llevaron macro, esto ya lo saben. Y acá está. Bueno, lo voy a hacer desde un inicio, desde que una... Y ahorita les muestro para que ustedes se den cuenta. Listo. Entonces acá voy a colocar Vanguard inflación y me va a llevar a un ambiente como este. Le voy a dar este. ¿Sí? No sé hasta qué año está. Bueno, ya está hasta el 2023, si se dan cuenta. 969. Es cierto. ¿Ya? El Vanguard también lo publica, pero si se dan cuenta, la fuente para que ustedes la puedan visualizar indica Instituto Nacional de Estadística. Ok. Entonces, lo mejor es irlo a ver a la fuente primaria, porque esta es una fuente secundaria o hasta terciaria. Entonces venimos y buscamos INE Guatemala y nos vamos al Instituto Nacional de Estadística. Bueno, aquí hay varios temas y el que necesitamos son estadísticas por tema. Y aquí ustedes tienen población, condiciones de vida, que es lo que determina la pobreza, estadísticas agropecuarias, de empleo. Por ahí escuché uno de los temas de empleo. Aquí existe información, si es de educación, salud, vitales, transporte. Canasta básica, creo que es uno de los temas del otro salón. Y acá está el índice de precios al consumidor, que es el que mide la inflación.
Vamos a irnos a publicaciones y tenemos aquí para el 2023, ya tenemos el informe mensual del IPC. Ok, entonces aquí va a tener diversa información. Presentamos la inflación. El IPC, vamos a ver, aquí son coberturas de fuentes. Vamos, inflación. Bueno, aquí está. Dice, y está en la introducción, ¿sí? Registró una inflación mensual de 0.38. Los que llevaron macro ya saben cómo determinar este dato. El ritmo inflacionario ya también saben cómo, y es 9.69. La compañera 9.24 porque es la de diciembre. Y la acumulada 0.38. ¿Ya? Pues aquí está. Listo. Entonces nos vamos a la fuente primaria. ¿Por qué? Porque va a ser fundamental. Vamos a ver la del año anterior. La que dice la compañera, y aquí está, que es 9.24. Y sí, así es. Excelente. Pero tenemos que ir a la fuente primaria. ¿Por qué? Porque aquí dice fuente y dice la misma institución. Entonces no cometamos ese error de, si lo vimos en alguna publicación como esta, o sea, ya lo verificamos que sí es cierto. Pero cuadros como este es vital. Cuando ya estemos en macro, les pueden contar los compañeros que estuvimos en macroeconomía. Aquí hay un empalme. Aquí se determina, para poder determinar estos, tuvo que haber un empalme, porque existieron varios cambios de base. Entonces, aquí está desde 1996 y así. Entonces no cometamos el error de eso. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Un momento. No, Rick, ya me quedó más claro. Gracias. Sí, pero está bien, o sea, es muy importante porque a veces lo encontramos en el periódico. Y me recuerdo que vi un tema que les iba a decir que lo leyeran en Prensa Libre, pero no lo tengo a la mano. Entonces era un tema para que ustedes lo leyeran y me indicaran en qué habían cometido el error, o sea, el periódico. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros tomamos información del periódico y no cometamos el error de que en el informe no se les va a permitir que ustedes agreguen bibliografía de un periódico y menos de Muerto Diario, digo, Nuestro Diario, menos de ese periódico. Entonces, leámoslo, sí, está bien. ¿Por qué? Porque nos va a dar como una noción de qué es lo que quiere hablar. Pero luego nos vamos a la fuente primaria para corroborar los datos. No cometamos el error. Según Prensa Libre o según Nuestro Diario o según, no sé si todavía existe la Extra. ¿Ya? Menos de ese. Entonces, tomemos muy en cuenta esa parte. Ok. Entonces, ya están listos para la evaluación el día lunes. Sí, no. El silencio parece que no están muy listos. Entonces, hasta acá va a llegar la clase el día hoy, jóvenes.